Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Un capítulo más de Tu Pregunta Yo Respondo. Estamos en Patraix, en The Hops. Y el invitado, Arnau Soler. ¿Qué tal? Preséntate. Hola, soy Arnau Soler. Tengo que hacer una presentación de mí mismo. Algo pequeño Rollo- para que sepan quién eres. Soy un cómico valenciano que me dedico a hacer comedia en directo, monólogos, stand-up comedy. Y bueno, pues decidí que lo hiciéramos aquí en parte. Bueno, llevamos como un tiempo intentando ver si lo grabábamos y tal, pero no nos poníamos de acuerdo. Y al final, pues justo hemos quedado hoy aquí en The Hops, que aparte es un sitio para mí bastante guay porque hacemos el microabierto de humor negro. Y bueno, pues creo que de alguna manera esto va un poco también de eso, en teoría. Claro. Entonces, joder, pues yo creo que mejor sitio imposible. Cerca de la casa del señor, donde tú... A una calle donde yo trabajo. A una calle donde tú hablas con Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el sitio en el que yo hablo con mi Dios, que es la comedia, supongo. Sí. Pues nada, la dinámica de esto es sin filtro ni censura. Pregunta, no se anticipa ninguna pregunta, no me has anticipado nada. No, que va. Y la idea es pues eso, Vale. lo que salga. Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que Jorge Giorgia es un hijo de la... No, que va. Molaría, ¿no? No, es que el que me he visto de referencia ha sido el de Jorge. Sí. Que bueno, también me parece un gran cómico. Entonces, Sí. como ya había... De hecho, él tiene uno o dos contigo. Dos. Tiene dos. Real dos, sí. Ah, vale. Pues me he visto algunos de referencia también un poco por tomar un punto más o menos de... Aparte también de no repetir preguntas que igual eran más o menos obvias. De hecho, es que las suyas me molaban bastante porque eran como muy específicas. Sí. Y quizás las mías son un poco más generales. Vale, muy bien. Vale, la primera pregunta. ¿Por qué a las mujeres en la iglesia no se les deja ejercer como sacerdotes y sí a los peruanos? Ah, Pues claro, tú eres peruana, ¿no? sí, perdona, peruano. Pero no como palomas. Sí. A ver, en principio son cosas de la iglesia, el tema de doctrina y cosas así, ¿no? Ya. O sea, el sacerdocio, tiene el sacerdocio bautismal. Sí. O sea, el sacerdote es el que puede elevar oraciones a Dios. Todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. O sea, en ese sentido sí puede elevar oraciones a Dios, interceder y todas estas cosas. O sea, tienen función sacerdotal, todos los bautizados. Todos los Claro. bautizados. Claro, ahora, lo ministerial, que es la confección de los sacramentos, eso ya no. O sea, incluso ni siquiera los sacerdotes podemos hacer todos los sacramentos. O sea, hay algunos que no lo podemos. Por ejemplo, el orden sacerdotal es solo propio del obispo. O sea, Vale, o sea, es un poco como cuando te apuntas a un gimnasio de estos rollo el Basic Fit, que si pagas la tarifa básica, como que puedes entrar solo a ese gimnasio. Si pagas la tarifa un poco más cara, puedes a ese gimnasio y a todos los de Valencia. sí. Y si pagas o sea, en base un poco a eso, ¿no? Me sirve la comparativa. Más o menos, ¿no? Sí, En base vale. un poco a lo que... Claro, pero a mí siempre me ha sorprendido un poco porque considero que socialmente se ha ido avanzando bastante en cuanto a derechos de las mujeres, pero, por ejemplo, la Iglesia es una institución que, entre comillas, sigue teniendo más o menos como los mismos puntos de vista de hace bastantes años, realmente. Claro. O sea, como que no ha avanzado tanto. ¿Cuál crees tú que es la razón o qué punto de vista tienes tú respecto a eso? Porque, por ejemplo, se supone que ha habido como muchos avances, sobre todo con el último Papa, que me parece que acaba de dejarnos. Sí. No, aún no, tranquilo. Uno no sabe. No, Ah, vale, está vivito y coleando. Vale. Es que yo mi fuente de información es TikTok, No. ¿sabes? Entonces es un cura que decían que era, o sea, un papa que decían que era bastante moderno, Sí. pero tampoco se han implantado como muchas medidas respecto a vamos a dejar que una mujer sea cura, ¿no? En este caso. En el tema de los sacramentos se entiende de que no es algo que viene en razón de una reivindicación personal. No es que los hombres dijeron, no, esto es algo nuestro y nadie más entra. No, siempre lo vieron como un encargo de parte del Señor. ¿No? En este caso sí, en el tema de varones. Ajá. O sea, no incluyó a su madre, no incluyó a la Magdalena, no incluyó a los que le asistieron en sus obras. O sea, ¿por qué? Ni puñetera idea. O sea, fue algo que la Iglesia entendió como que es algo que se ha recibido, razón por la cual lo ha conservado así. Claro, pero mi pregunta va un poco más respecto a que la Iglesia, a pesar de haber tenido esos pretextos en el momento de su origen, de su germen, ha habido... O sea, antes, por ejemplo, se creía en el creacionismo y poco a poco hay escisiones de la Iglesia que ya empiezan a dar por hecho que la teoría de la evolución es la... Primero, la teoría de la evolución la sacó un sacerdote. Ya. Primero. Sí. Bueno, Segundo, seguimos siendo creacionistas, pero no fundamentalistas del creacionismo. vale. O sea, sí, consideramos de que el Génesis dice que todo viene de Dios, ya está. El modo de explicarlo es muy particular, de acuerdo.
no, según el lenguaje de la época y la cultura en la que está insertada ese texto. Pero no negamos la evolución. Pero eso ha ido evolucionando realmente. Sí. Pero en la forma de pensar. Entonces, ¿por qué no? Ya que la sociedad, por ejemplo, a día de hoy hay como un montón de géneros a tener en cuenta, que bueno, eso es otro tema quizá, ¿no? Pero ¿por qué puede haber un sacerdote trans? A día de hoy no. Vale. Igualmente, por el tema del sacramento. O sea, Ya, ¿y tú crees que en algún momento... no creo. No crees? O sea, por mucho que avancemos, ¿tú crees que seguramente haya antes un sacerdote robot que trans? No, tampoco robot, no. Robot tampoco, ¿no? Tampoco. Porque no es una creación natural de Dios, No. como los trans. O sea, en el tema de los sacramentos, otra cosa es el papel de la mujer dentro de la iglesia. La que representa el Vaticano ante la ONU es una mujer, que no es ni monja ni nada. O sea, es una mujer dedicada al derecho internacional y por tanto ejerce esa función allí. Hombre, que es lo que toca. Claro. Y es la que da la cara por la iglesia allí. O sea, no, sí que hay lugares que puede tener, o sea, con todo derecho en razón de su conocimiento, de su ciencia y de su experiencia. Pero en el tema de los sacramentos, Es complicado, ¿no? Sí. Antes los peruanos que las mujeres. pues sí. Sí, ¿no? Lo siento. No, quiero decir, tampoco tienes por qué pedir perdón, yo creo. O sea, al final, pues yo qué sé, Lo repito como peruano, digo. de todos los pecados, ¿cuál es tu favorito? También te digo una cosa, yo te lanzo estas preguntas sin tener ni puta idea de que la iglesia ni católica ni de ningún tipo, porque, o sea, yo no estoy ni bautizado, lo venía hablando ahora con mi pareja, no estoy ni bautizado, ni he tomado la comunión, mis padres son unos rojos y al final, pues, me soltaron por el campo y dijeron, pues, donde lleve, ¿no? Como las cabras. Exacto. Ahí, a ver lo que pasa, ¿sabes? Pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es mi pecado favorito? ¿De yo Pues- cometer o de yo absolver? No, de tú cometer, sí. Pues yo qué sé, favorito no es que favorito, recurrente, pereza. La pereza. Guau. Bueno, pero la pereza es más fácil de hacer porque no tienes que hacer Pero nada. que al ser más fácil es el más recurrente. Claro. Porque, o sea, ¿cuántos pecados hay en total? A ver, están los 7 capitales. Era que me hubieras dicho, joder, qué pereza ahora empezar a contar, ¿no? Joder, qué pereza, ¿no? Están los 7 capitales que son fuente de otros, pero hay que tratar caso por caso. O sea, en el sentido de que hay cosas que en una situación puede ser pecaminosa y otras que no, Ajá, ¿no? claro. O sea, En plan, no matarás. Bueno, a ver. hombre. Bueno, matar sí, matar siempre. Evidentemente. Es broma, es broma. Sí. Vale, O sea, es más recurrente, pues dice que es pereza. la pereza, ¿no? Sí, el que más veo en confesión, el no honran padre y madre. Desde el más pequeño hasta el más mayor siempre tienen cosas referidas a sus padres. O sea, no honrar a tu padre y a tu madre es igual discutir con ellos o tener algún tipo de... Que se han ido de tono, que le han faltado el respeto, que los han abandonado, o sea, diversas fórmulas. Pero siempre ese es el más vivido intensamente, el que más duele. O sea, ¿cuánta gente confiesas tú más o menos al día, por ejemplo? Depende por temporadas. Hoy ninguno. Hoy ninguno. Hoy ninguno. O sea, soy tu única confesión, en el fondo yo. Pero hay días en las que hay mucho. Hay mucha gente. Ahora, como la otra semana empieza Cuaresma, aunque este vídeo saldrá después del inicio de la Cuaresma, Hostia, esto me encanta. pero claro, ahí la gente trata de hacerse... Esto me flipa mucho porque, o sea, a ver, en el fondo, sin intención de ofender a nadie, los cómicos y los curas tenemos muchas cosas en común. Los dos hablamos en espacios en los que viene la gente a vernos. Los dos pretendemos que se nos escuche. Y me mola porque los cómicos también tenemos como épocas buenas de vender más entradas. Tipo, enero, por ejemplo, es un mes bueno porque la gente ha regalado entradas por Navidad, ¿sabes? O febrero porque está San Valentín o tal. Y entonces vosotros también tenéis como Tiempos fuertes, tiempo fuerte. más En intensos. plan, Cuaresma, ¿no? Sí. Cuaresma, Semana Santa, luego Adviento y Navidad. Adviento. Adviento, las semanas previas a Navidad. Ah, eso se llama Adviento, como lo de los calendarios de Adviento. eso ¿Es eso? Claro, viene de la iglesia, del tiempo de preparación de la Navidad. Fíjate. No es invento del Corte Inglés. Ya. Pues eso no es apropiado. Ya, es que claro, antes del capitalismo Ya. estaba la iglesia, evidentemente. Yo, una de las cosas que te decía, que yo no tengo ni puta idea de religión católica en general, sé que hay como distintas ramas, ¿no? Están como los protestantes, los católicos, Adventista, reformista y reformistas. sí, varios. Tú eres católico, ¿no? Sí. Católico, apostólico y romano. Sí. Vale. Yo una de las preguntas que tengo es, ¿quién se supone que decide qué reglas hay en cada una de las ramas? Porque, por ejemplo, los protestantes se pueden casar. Los católicos no podéis casaros. Tenéis No, los curas católicos pueden ser casados. ser casados. Sí. Por No es que se casen ya curas, no, sino que alguien casado pueda llegar a ser cura. ¿Alguien casado puede llegar a ser cura? Pues tiene que divorciar. No,
O sea, Se van, conserva la mujer y la familia. Ah, hostia, pues esto yo no lo sabía. Sí, hay curas católicos que pueden ser casados. Pero Pero si enviuden ya no se pueden volver a casar. hostia, qué putada. Vale, claro. Y la movida es que, pero y entonces, el voto de castidad, ¿cómo lo llevan con su mujer casada? Igual es Claro. porque ya llevan mucho tiempo casados y ya el voto de castidad ya no... Una cosa es la castidad, otra cosa es el celibato. Ah, La castidad es un amor sincero, puro, entregado, exclusivo. Por tanto, los casados pueden ser castos. En tanto que hay fidelidad, hay pureza, hay bueno, entrega, o sea, claro. pueden ser castos tranquilamente. Otra cosa es el celibato. El celibato es no hay actividad sexual. En tanto que uno está consagrado a, ¿no? En el caso de los sacerdotes, a Dios y a la iglesia. Pero claro, si un casado llega a ser cura, sí, se le pide castidad, pero el celibato no. Porque tiene que O sea, la seguir castidad hace viviendo. más referencia a la pureza de la entrega. de la entrega. Sí, Vale. sí, ¿no? Evitar la infidelidad, vamos. Evitar la infidelidad. Sí. Vale. ¿Vale? O sea, en ese sentido, un casado que llegó a cura tiene que seguir siendo casado y hacer cosas de casado. Hacer cosas de casado como... Tener hijos. Tener hijos. Ya, Bueno, y lo que venga, o sea, y lo que venga, sí. Tener hijos, Sí. perro, gato, lo que sea. Todo lo que sea decisión de Dios. sí. O sea, dentro de la Iglesia Católica, obviamente, decide el Papa Francisco, en este caso. Dentro de las otras organizaciones, pues depende de ellos. Depende de ellos, ¿no? Sí, de hecho es que esto era algo que yo no tenía ni idea. O sea, realmente las preguntas que he hecho, más que tirando a un tema humorístico, es tirando a un tema de desconocimiento absoluto. Quiero decir, y de hecho creo que eso es lo guay de los cómicos también, que podemos hablar un poco sin ningún tipo de Sí. criterio. No hay filtro ni censura. Ni filtro ni censura. Entonces, claro, una de mis preguntas era, ¿realmente a ti, como cura, porque tú trabajas de cura, es tu trabajo, ¿quién te paga? A mí el Arzobispado de Valencia. El Arzobispado de Valencia, que es una entidad que depende de una entidad más grande, Bueno, se puede decir que depende del Vaticano. depende de Sí, como arzobispado, como institución, depende directamente del Vaticano. ¿Y de dónde recibe el dinero el arzobispado? El arzobispado recibe la parte proporcional que le corresponde en razón de la gente que ha marcado la X en la declaración de la La renta. declaración de la renta. O sea, el gobierno recaba la declaración, lo entrega a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal lo reparte en las diócesis de España, según la parte proporcional de los que han marcado. Y ese dinero lo utiliza para el sustento de los sacerdotes y para el sustento de los templos y todas estas cosas. Hostia. Pero la primera causa es los sacerdotes, bueno, y también el ejercicio de la caridad, Caritas, o sea, son los tres El destinos. ejercicio de la caridad. Los tres destinos, Vale. ¿vale? Pero eso, es eso. Y luego, obviamente, tienen bienes en tanto que tienen un alquiler por aquí, por allí, recaban fondos. Bienes, pero de antes. Claro. Porque al final, Sí, sí, a partir del origen de la iglesia, entiendo que muchos bienes dijeron, se los apropiaron o Pero que la gente lo dejó ya. sí, la A día gente de lo hoy- dejó, lo la que gente- fuera. a día de hoy la gente sigue dejando sus bienes a la parroquia. No es lo primordial, pero sí, hay gente. Todo esto venía porque ¿cuánto cobra un cura? Más o menos. Ahora mismo 1108, 1108. Sí. Pero te ponen también, o sea, te ponen pero eso es lo mínimo. el sueldo mínimo. No pueden pagar menos. No pueden pagar. No pueden pagar. Claro, no pueden pagar menos, si no Yolanda se enfada. Yolanda. Yolanda Díaz. Pensaba que era la mujer esta que estaba en la Unión Europea o algo. No, hombre, no. Digo, hostia, se llama Yolanda. Fíjate. No. Vale. O sea, claro, los curas estáis establecidos también bajo un salario mínimo interprofesional. Claro. Hostia, Tenemos fíjate. seguridad social, tenemos seguro de pensiones. Lo mismo para un trabajador. Seguridad social. Porque no hay curas autónomos, entiendo. No. Porque sería ya demasiado sufrimiento realmente. Pues sí, la verdad que sí. En la declaración de la renta se marca la casilla de la iglesia, ¿vale? Pero no hay una casilla, a pesar de ser un estado... España es un estado confesional, ¿no? En teoría. A pesar de ser un estado confesional, no hay otras casillas a... Yo quiero dar parte de la renta a la religión del espagueti, ¿sabes? La religión de... ¿Sabes cuál es, no? De momento que yo sepa, no. De momento Dentro de la renta, no. ¿Crees que sería factible? ¿Qué es? O sea, ¿crees que estaría guay poder elegir en plan budismo, musulmanes? O sea, a ver, digamos, la comunidad musulmana y la comunidad judía en España tienen acuerdos, igual que la iglesia tiene acuerdos con el Estado. Sí. No han llegado a tener un acuerdo económico de ese tipo, ¿no? Pero de los judíos, también. los judíos y musulmanes sí que tienen acuerdos en el ámbito educativo, por ejemplo, Ajá. o de libertad religiosa y cosas así, toda la pesca. Pero en el tema económico no han entrado para lo de la declaración de la renta, pero sí para la excepción de impuestos y todas estas Sí. cosas. Lo mismo que los sindicatos, vamos, ¿no?
De momentos que se pueda dar, depende del Estado, no depende de nosotros. Y además ya será la gente que marque, lo decide la gente. Ya. No. O sea, el Estado no nos puede dar más, tampoco nos puede dar menos. Si la gente decide libremente eso, Claro, pues lo que toca hacer. Joder, ojalá llegue en algún momento el de los espaguetis, Ese está guay, ¿Tú lo has visto a ese? No. Pues es un tío que es un fumado de Estados Unidos que decidió montarse su religión y era la religión del espagueti y era como que tenías que llevar un bol de espagueti en la cabeza todo el rato, ¿sabes? Y le rezaban a un dios que era un bol de espaguetis. Eso era un poco su movida. De hecho, hablando un poco de esto, ¿tú crees que en el fondo todas las religiones rinden culto a un ser superior inexplicable, por llamarlo de alguna manera, pero son diferentes interpretaciones de ese ser grandilocuente en torno a la cultura a la que hace referencia? Me refiero, porque claro, o sea, la religión católica es la religión católica por las Sagradas Escrituras y luego por la aparición de Jesucristo, pero Jesucristo también es un profeta en otras religiones. Hombre, lo tenían que nerfear para que puedan ellos luego reivindicar. Lo tienen que el estudio. nerfear. Hombre, Claro. ya no es el hijo de Dios, sino un profeta. Eso es nerfearlo. Claro, en términos de chavales, pues bueno. En términos de los chavales, o sea, si fuera el Mortal Kombat, Le entre... han quitado todo el plus. Le han quitado todo el plus, claro. Porque tú piensas que el Dios Supremo es el jefe, ¿no? Lo llamaremos el jefe. Sí, se puede decir. Bueno, para los cristianos es el padre. El Dios padre. padre, claro. El Dios Padre. ¿Crees que realmente las otras religiones son una interpretación de ese Dios Padre? No está mal lo que acabas de decir, porque sí que así también lo entiende la Iglesia. ¿No? Ya mismo San Pablo, cada cultura ha ido buscando a Dios como a tientas, ¿no? Y han tenido diversos modos de entenderle. Otra cosa es que la Iglesia Católica ha considerado que la revelación hecha por Dios al pueblo judío y llevada a plenitud en Jesús es algo que tomó iniciativa él de revelarse. Y en ese sentido, pues, no es un intento del hombre a buscarle, sino el deseo de Dios de mostrarse. Por eso se habla de revelación, ¿no? En razón de esto es que decimos, vale, es él el que se ha mostrado. O sea, no es que yo digo, no, la mía es la única verdadera. A ver, es que fue él. Fue el que era contra ti. Claro, o sea, él vino, o sea, ¿qué quieres que te diga? Como si fuera como los padres que pierden a un chiquillo en Portaventura y tienen que decir por megafonía, se ha perdido un chiquillo en la zona de Dragon Khan, ¿no? Y de repente, no. Vale. Yo al final, o sea, me considero agnóstico. No sé si vosotros, o sea, si la gente religiosa, a la gente que no tenemos una creencia muy clara, porque yo intento ser como lo más científico y lo más racional posible. No sé tú personalmente y como sacerdote, cómo de peleado, entre comillas, estás con la ciencia, peleado en el sentido de consumes... Quantum Fracture, consumes Pantolaya, consumes todo Matters Mike. Sí, todo. O sea, te gusta rollo la divulgación científica. Hombre, quería estudiar neurocirugía. Neurocirugía. Quería estudiar eso. Hostia. Pues claro, es que el tema de la conciencia tiene mucho... Bueno, y los cortes. Y los cortes, claro, sí. Luego has terminado viviendo en Patrais, que bueno, los cortes también te llevan. Los más que te lo haces, no te lo hacen con bisturí, te lo hacen con navaja. Son otro tipo de corte ya. Claro. No, es que no entendería yo a alguien que esté enfadado con el tema de la ciencia. No, yo no me refiero a estar enfadado, pero sí me refiero a... Yo creo que tú eres una persona muy inteligente, por lo menos el contenido que he visto tuyo, se te ve una persona muy abierta de mente para muchas veces, entre comillas, la comunidad de gente que quizás representas, porque entiendo que la iglesia tiene como gente igual más cerrada, sí, o más abierta o demás. De hecho, tú incluso has sido criticado por varias performances que has hecho en tu canal de YouTube y demás. Un poco ahí, te has tenido que confesar luego también. Entonces, claro, mi pregunta es, en una persona como tú, que eres una persona bastante abierta, ¿dónde está esa división entre lo que es muy científico y lo que es, porque cuando los youtubers de divulgación científica hablan de las partículas subatómicas y demás, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde para una persona que sí que es religiosa y que aún así sigue un contenido de este tipo? A ver, hay que tener en cuenta que decía Juan Pablo II, Dios es la verdad y nos ha dado dos alas para llegar a él, ¿no? El alma humana necesita de esas dos alas, si no, no se puede elevar a contemplarla. Vale. Una es el uso de la razón y el otro es el uso de la fe, ¿no? Dios se ha revelado a ambos de distintas maneras, cada uno en su campo. No están confrontados, ya que el origen es el mismo. O sea, ¿tú crees que la gente que hace investigación científica y que busca una verdad, porque al final los científicos lo que creo que pretenden es conseguir una interpretación de la realidad lo más fina posible, ¿no? Claro. ¿Tú crees que en el fondo están buscando algo relacionado con una divinidad?
Hombre, en el fondo será Dios. Detrás de todo estará Él. Detrás de todo estará Dios. Claro. Como concepto. Sí, sí, sí. Como entidad, como realidad. No, o sea, a ver, si Él nos ha dado el uso de la razón, no es para encerrarla, es para usarla. Ya. ¿No? El avance de la ciencia es querido por Dios, obviamente. Claro. No, ya, claro, entiendo. Aparte, ¿qué podríais decir si no? Entiendo. No, es que quien diga lo contrario es para quedarle un diazepam. Ya lo sé, pero bueno, tú sabes que tienes colegas que defienden un poco eso también, ¿no? Yo sé que en el fondo, joder, pues, o sea, sé con quién estoy hablando, realmente, pero me gusta hacer también este tipo de preguntas. Yo me dedico a hacer comedia en directo, entonces busco la risa de la gente, ¿vale? No soy un cómico que considere que la risa está por encima de cualquier cosa, o sea, no soy un pureta de la risa ni de la comedia ni del humor, simplemente creo que es una disciplina más artística, pero sí que es cierto que consigue una reacción involuntaria de la gente, que es la risa, ¿no? Tú, o sea, cuando te ríes de algo es porque te genera un clic en la cabeza que hace que te rías, ¿vale? De alguna manera, la risa y el humor siempre ha sido, de alguna forma, perseguido, ahora ya no tanto, pero perseguido por la sociedad, sobre todo, por ejemplo, el humor negro, ¿no? A día de hoy. No perseguido, pero sí, de alguna forma, ha intentado coartar de alguna manera. Acallar esos límites. Y yo pienso, tengo una teoría, que es que creo que la Iglesia Católica ha tenido bastante que ver en eso. Porque, de hecho, en el libro del nombre de la rosa, sí. Yo me lo leí en valenciano, entonces es El nombre de la rosa. El libro que se persigue es El Tratado de la Risa de Aristóteles, si no recuerdo mal. No era que no he leído eso. El libro que Jorge Burgos pretende que no llegue al... O sea, no se haga público, es ese libro que en teoría era una leyenda que creo que sí que existe como tal, pero una leyenda de que existiera y demás. Entonces, ¿consideras que la Iglesia ha estado en contra de la risa? Porque de alguna forma la risa es un acto involuntario que también tiene que ver con la liberación de las personas y de alguna forma durante un periodo de tiempo histórico la Iglesia ha pretendido acallar de alguna manera eso para que la gente no se sienta tan libre. No sé si se entiende la pregunta. Sí, a ver, la Iglesia como institución, la enseñanza oficial nunca ha ido por ahí. Ha ido totalmente al contrario. O sea, San Pablo en una de sus cartas muy leídas insiste, ¿no? Estad alegres en el Señor, os lo mando, estad alegres. No hay una alegría... De repente va a ir a Leo Harlem. O sea, no hay una alegría de labios cerrados, no, una alegría de júbilo, sí. ¿no? O sea, en ese sentido, es un mandato evangélico. Más todavía, que ha habido gente dentro de la Iglesia, incluso gobernando en la Iglesia, que ha querido hacer eso, sí, y lo ha hecho. Vale, pero es que también corresponde a sensibilidades distintas, hay intereses compartidos. Ya, interpretaciones, entiendo. Claro, hay interpretaciones, sensibilidades, saber, ¿no? El mismo Papa Benedicto XVI decía en su momento de que no es concebible un cristiano cerrado a la alegría y al humor. No es concebible, ¿no? En tanto que el Señor es fuente de alegría y al fin y al cabo el humor forma parte de la vida humana. A ver, de hecho Jesucristo también era un poco troll. Un poco cómico, ¿no? Un poco... ¿no? Y yo creo que era un poco troll en algunas cosas. Sí, en algunos pasajes evangélicos digo, aquí me está tomando el pelo. Sí. Hombre, la verdad es que lo de repente decir, venga, chicos, vino para todos, tal, voy a convertir el agua en vino, eso es bastante de club de comedia. Y quedarte un poco desencajado. Claro. Yo recuerdo, lo he dicho en alguna ocasión, el relato en la que hay que pagar el impuesto, un impuesto en Roma, ¿no? Le cobran a Pedro y Pedro, claro, no tiene el dinero, él no lleva el dinero. Y Jesús le dice, ¿no? Ve a pescar, tira la cuerda, el primer pez que saques tendrá una moneda dentro del pez, con eso paga lo tuyo y lo mío. Claro, yo me imagino a Pedro como diciendo, ¿qué narices? Y claro, va y lo hace y sucede y termina pagando y esto, o sea, el colapso mental que habrá tenido en ese momento, a mí me suena troleo. Ya, sí. A ver, que ninguno se ofenda porque estoy diciendo esto del Evangelio. A ver, es mi percepción personal, no es la enseñanza que digo. A ver, a mí me parece bastante troll también, ¿eh? Ya, pero... Claro, pero ¿crees que va a haber gente que se ofenda? Es que también esta pregunta iba un poco en torno a lo que tú haces en tu canal de YouTube, que joder, eres una persona muy abierta al humor y bueno, el jaleo que tuviste
por lo de Nati Peluso. ¿Era Nati Peluso? Era Nati Peluso. También tiene un poco que ver con eso, con interpretaciones que se pueden interpretar como que estás ridiculizando de alguna forma algo, ¿no? Porque creo que muchas veces se considera la risa una celebración y una ridiculización de cuando tú haces unas bromas sobre las Torres Gemelas, por ejemplo, no significa que estés celebrando que ocurriese lo de las Torres Gemelas. Evidentemente, ¿no? Pero la gente considera que está ridiculizando un evento trágico, ¿no? Ya. Y yo tampoco lo considero así, pero pienso que quizá todo este tipo de cosas y que aún así a la gente le sigue pasando, ¿no? El hecho de pensar que el reírse de algo está mal. Creo que tienen bastante que ver, por lo menos en Europa o en España, con la moral católica que se llama, ¿sabes? Bueno, más de la moralidad victoriana que aún arrastramos, en el sentido de que todo tiene que ser perfecto, inexpresivo y cosas así. Pero no. Tanta solemnidad no era la del Señor. Ya. Y mira que era Dios, o sea, en el sentido de que reírse un poquito, hombre. De hecho, es que ya te digo, yo te conocí a través de David Suárez y tal. Creo que al final eres una persona que sorprende bastante como la lucha de contrastes esa, de venir como de un ambiente un poco más formal, un poco más... Pero luego a la vez ser una persona abierta que hace contenido en YouTube, que hace cosas de humor, que el humor negro pues te llama la atención y... Lo que yo echo de menos es que Estados Unidos, siendo gente muy tira para adelante, Sí. no he visto ningún cura monologuista de humor. Aún no. Bueno, Aquí en España no creo que se dé. curas como tal, no, pero sí que se hacen giras. Sí, eso sí que lo conozco. Sí que se hacen giras Sí. católicas, que se hacen de hecho en iglesias. Pete Holmes, que es un cómico muy guay de Estados Unidos, que también pertenecía a una congregación católica bastante numerosa, parece ser. Lo que pasa es que luego se salió y tal. Estuvo haciendo giras durante bastante tiempo. Sí. Pues yo creo que ya no tengo más preguntas, señoría. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. De verdad. Y bueno, ahora me toca ver tu show. Ahora sí, tal cual. Sí. No sé si las preguntas han sido quizá demasiado formales o tenían que ser como más cómicas. Han estado bien, ¿no? Vale. Yo me adapto a tu deseo y a la sensibilidad que tengas en este momento. Ya está. Si a la gente le ha gustado, que lo diga en los comentarios. Y si quieren segunda ronda, pues ya está. ¿Queremos más humor? Pues que lo digan. Pero más humor. Yo es que he tirado más por el rollo filosófico un poco, pero porque tú además tienes estudios de filosofía. Por eso también, es que estuve bicheándote un poco en el canal y dije, a ver por lo del He Leticia. estado stalkeando. Sí. Total. Pues nada más. Hasta luego. Hasta ahora.